Hola a todos, hoy vamos a desgranar un tema que es literalmente un polvorín. Vamos a hablar del explosivo enfrentamiento geopolítico que hay ahora mismo entre Estados Unidos y México por la petición de extradición de ciertas figuras políticas de altísimo nivel. Es un asunto fascinante, lleno de aristas, altísimas tensiones diplomáticas y una trampa legal que parece casi perfecta. Vamos a ir paso a paso para entender qué se está cociendo realmente aquí. Nuestro mapa de ruta para esta explicación es muy claro. Empezaremos viendo la bomba narcopolítica que ha desatado todo, pasaremos al dilema de la extradición, entenderemos cómo funciona ese hermético juego de pruebas en los tribunales estadounidenses, repasaremos los casos históricos y la curiosa situación del Chapo Guzmán y terminaremos analizando el enorme coste político que todo esto supone. Vamos allá. Punto 1. Una bomba narcopolítica. La crisis inmediata. Todo este lío estalla a raíz de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, impulsada desde la Casa Blanca, y la publicación de este documento ha caído en el gobierno mexicano exactamente así, como una bomba narcopolítica. Resulta que ahora Estados Unidos está presionando de una forma sin precedentes para desmantelar unos cárteles que, ojo a esto, están empezando a enmarcar casi como si fueran organizaciones terroristas. Es un cambio de paradigma total y absoluto. Para ir al grano, Estados Unidos ha puesto las cartas sobre la mesa y solicita formalmente la extradición de 10 personas mexicanas. Y no hablamos de mandos intermedios. En esta lista hay nombres del más alto nivel, destacando sobre todo el exgobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Insunza Cáceres. Se les reclama en cortes federales por supuesta colusión con el cártel de Sinaloa, además de gravísimos cargos por narcotráfico y posesión de armas. Casi nada. Punto 2. El dilema de la extradición. Demandas contrapuestas. Pensemos que esta petición no es un trámite judicial más. Para nada. Pone a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en un verdadero callejón sin salida y nos muestra perfectamente el choque frontal entre ambos países. Por un lado, México dice, a ver, mostradnos las pruebas sólidas primero y entonces actuamos y los entregamos. Tiene toda la lógica, ¿verdad? Pero la postura de Estados Unidos es diametralmente opuesta. Responden, de eso nada, primero los extraditáis y ya demostraremos su culpabilidad frente a un jurado. El Departamento de Justicia sencillamente se niega en rotundo a mostrar sus evidencias antes de que arranque un juicio federal. Punto 3. El juego de las pruebas, dentro de los tribunales federales de EU. Para entender por qué Estados Unidos es tan sumamente hermético con todo esto, hay que saber cómo operan sus fiscales. Usan lo que se podría llamar la estrategia del crucigrama. Plantean el juicio como si fuera un rompecabezas donde no van a soltar ni una sola pista vital antes de tiempo. Revelar la información de antemano a un gobierno extranjero no solo se saltaría sus propias leyes judiciales, sino que permitiría a los acusados anticiparse, preparar una defensa medida y, en definitiva, destruir la acusación. Los fiscales construyen el caso paso a paso con una paciencia infinita. Primero, empiezan a declarar los testigos protegidos y los agentes. Luego, sesión a sesión, van soltando pequeñas piezas de evidencia. Y al final de todo, ¡boom!, dejan caer la prueba abrumadora. Esta es milimétricamente la misma táctica maestra que utilizaron en el histórico juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Y hablando de pruebas abrumadoras, en el juicio del Chapo, la Fiscalía se guardó un as en la manga hasta el ultimísimo momento. La declaración de un ingeniero colombiano que había montado las comunicaciones del cártel. ¿Cuál fue esa prueba irrefutable final? Una grabación de audio nítida del propio Chapo dirigiendo ventas de cocaína en Chicago. Si Estados Unidos hubiera enviado ese audio a México meses antes de forma preliminar, la defensa habría tenido tiempo de maniobrar, el jurado no se habría sorprendido en absoluto y el caso entero se habría ido al traste. Punto 4. Casos previos y el Chapo. Precedente histórico. Lo curioso es que esta dinámica no es ninguna novedad, tiene un largo recorrido histórico. Casos de altísimo perfil se han montado exactamente igual. Desde Genaro García Luna hasta el exgobernador Mario Villanueva, todo se ha basado en ir sumando pacientemente testimonios de testigos protegidos que ya están bajo custodia estadounidense. Hablamos de figuras como el Mayo Zambada o los hijos del Chapo, que deciden colaborar para no pasar el resto de sus días entre rejas. E incluso, fijémonos en el caso del general Cienfuegos. Ahí quedó clarísimo que los fiscales prefieren retirar cargos y repatriar a un sospechoso mediante negociación política antes que soltar su expediente completo y violar sus normas. Y en medio de toda esta fiebre de juicios y tensiones ocurre algo verdaderamente llamativo. Resulta que el Chapo Guzmán le ha enviado hace poco una carta al juez estadounidense Brian Cogan pidiéndole que le permita regresar a México para cumplir su condena allí. Claro, la respuesta a una petición así es un golpe de realidad aplastante.
Repasemos un momento el currículum de este hombre. Se escapó de la prisión de Puente Grande. Luego se escapó de Almoloya por un narcotúnel increíble que requirió meses de obra. Y por si fuera poco, en su juicio quedó demostrado que ya estaba coordinando una tercera fuga en Ciudad Juárez a través de su esposa Emma Coronel. Sinceramente, pensar que un juez federal estadounidense va a dejarle volver a México para que intente una cuarta fuga es de locos. Punto 5. El coste político. Una elección imposible. Volviendo a las extradiciones que se piden ahí, esto es una bomba de relojería para la presidencia mexicana. Es una trampa en toda regla. Si el gobierno decide no extraditarlos y protegerlos porque no hay pruebas previas, la oposición interna les va a colgar inmediatamente la etiqueta de narcogobierno, una losa que no te quitas nunca. Pero, por otro lado, si ceden a la presión y mandan a un exgobernador y a un senador en funciones a Estados Unidos, el coste político interno va a ser masivo y se abrirá un debate gravísimo sobre la humillación y la pérdida de soberanía nacional. Ahora bien, es muy común escuchar que todo esto no es más que una jugada política orquestada por Donald Trump para sacar rédito, pero los analistas nos explican que no es tan simple. En el sistema de Estados Unidos hay una separación de poderes estricta. El Departamento de Justicia va construyendo estos casos de forma totalmente independiente durante años, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Además, seamos realistas, a un votante estadounidense medio le da bastante igual a quien extraditen de Sinaloa, no es una maniobra que sume votos directamente allí. Todo esto nos aboca a una realidad histórica muy cruda, documentada sobradamente a lo largo de las décadas. Como bien dice esta cita, el narcotráfico a gran escala simplemente no puede existir sin algún tipo de colusión gubernamental. El poder de estas organizaciones es tan abrumador que el vínculo con elementos del Estado, ya sean políticos, policiales o militares, es prácticamente ineludible. Y esa es la dura píldora que esta crisis obliga a tragar. Así que, para terminar, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Qué va a decidir el gobierno de México ante un callejón sin salida de esta magnitud? ¿Cómo lograrán equilibrar la balanza entre proteger su soberanía y evitar que les pongan el demoledor cartel de narcogobierno? Lo que estamos presenciando es un escenario crítico en pleno desarrollo que, con toda seguridad, va a redefinir el futuro de las relaciones entre ambos países. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima explicación.